Virginia, ¿me escuchas? Sí, vale, perfecto. Uy. ¿Tienes, Virginia, ¿tienes activado audio para poder leer el caso que has enviado? ¿No? Vale. Bueno, pues entonces si no lo leería yo. Es que hay otra persona apuntada a la clase, a ver si asiste, porque entonces lo leería. Si no asistiera, pues pasaríamos directamente a la corrección. ¿De acuerdo? Vale, pues esperamos a ver si son las 12 y si se activa la otra persona y entonces pasaríamos a la corrección. Bueno, pues la clase de hoy está destinada para trabajar los casos prácticos de secundaria para la Comunidad de Canarias. Canarias ha modificado lo que es el caso práctico. Hemos pasado de realizar casos prácticos relacionados con el comentario de texto convencional a realizar un caso práctico relacionado con la práctica docente. Entonces, tipos de casos que se nos pueden plantear, pues por ejemplo el que hemos puesto para hoy, que era el trabajar la expresión oral. Entonces, la forma de trabajar la expresión oral con alumnos, en principio el caso te ponía que se podía trabajar con los alumnos del primer ciclo, pero, o sea, de los cursos iniciales, ¿verdad? Pero Virginia lo has desarrollado para el curso de tercero de la ESO, ¿verdad, Virginia? Vale. Cristina, ¿nos escuchas ahora? A ver si ahora nos escuchas. No sé si Cristina nos escucha. A ver si Cristina nos escucha o nos lee al menos. No, no nos escucha, no nos contesta, no sabemos nada de Cristina. Bueno, pues como decíamos, el caso práctico es un planteamiento didáctico. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo tenemos que resolver como si fuera una unidad didáctica. En el examen te plantearán una situación, pues como en este caso, de cómo trabajar la expresión oral con los alumnos. En principio tú has puesto con los alumnos de tercero de la ESO, ¿vale? Y efectivamente has seguido los pasos que se pautaron en la clase teórica. Es decir, los pasos tenían que ser, pues, una justificación, qué intervención realizarías en el centro, qué intervención realizarías para los alumnos y la colaboración con las familias. ¿Vale? Entonces vamos a ir viendo un poquito cómo las has ido abordando todos estos apartados, porque en general los puntos que has tratado son los adecuados. Lo que pasa es que, bueno, siempre se puede hacer alguna mejora, ¿vale? Cuando comienzas a explicarlo, es bueno que comentes lo que es las distintas normativas. Entonces, tú hablas solamente de los currículos. Sí que es bueno que menciones lo que es las propias leyes de educación, ¿vale? La LOE y la LONCE, y que indiques que están en aplicación de la nueva ley educativa y que se determinan en los decretos correspondientes. Pero las leyes educativas que sí que sería bueno que las mencionases. Ya no vamos a especificar que comentes. Sí, la estoy grabando. No te preocupes, Virginia. De todas maneras, yo tengo aquí tu documento, entonces si quieres tú vas también cotejando y revisando lo que te voy indicando.
Luego, cuando hablas a nivel de documentos del centro, es verdad que este apartado hay que hacerlo rápido porque no es algo que te especifique el caso que tengas que tratar en profundidad. Pero claro, me hablas de se trabajará el proyecto educativo, la programación general anual y el plan de acción tutorial. Vale. Claro, lo que tendrías que hacer es por qué estos documentos te afectan al caso. Es decir, cuando nosotros hablamos de que vamos a plantear para los alumnos un trabajo que será una unidad didáctica. Entonces, esta unidad didáctica va a tratar sobre la capacidad expresiva. ¿Qué ocurre? Que estas unidades didácticas forman parte de una programación de aula, que esa programación de aula se constituye dentro de la programación general anual. ¿Vale? Entonces, comentar un poco estos documentos que recogen esas programaciones que los docentes realizan, ¿vale? Para que tenga un sentido el por qué mencionas y por qué esos documentos se ven afectados. Y luego, cuando hablas del plan de acción tutorial, pues indicar por qué motivo también se ve afectado. Porque si, por ejemplo, estás trabajando aspectos sobre elementos como el respeto, la igualdad, valores solidarios, la autoestima, pues entonces que podrían ser aspectos que se trabajarían también desde la tutoría. ¿Vale? Entonces, sobre todo eso, vincularlo con el trabajo que estás proponiendo. Cuando comienzas a hablar de que vas a hacer una unidad didáctica, sería bueno también que pusieras la temporalización. Esta unidad, pues enmarcarla, pues se va a trabajar en el primer trimestre o vamos a trabajarla al final de curso como una especie de proyecto o cuántas sesiones van a suponer, ¿vale? Entonces es muy importante ubicarla temporalmente, tanto en el curso como en el número de sesiones que vamos a destinar. Luego comentas la participación con las familias. Yo la participación con las familias lo dejaría para el final, porque lo has metido aquí después de los elementos del centro y creo que encajaría mejor como en el esquema que te indicamos, ¿vale? Y claro, esa participación es como muy general. Hablas de que todos los miembros de la comunidad educativa tienen que participar. Vale, pero a ver, ¿qué? ¿Cómo? O sea, algo un poquito más concreto. Tampoco es que le tengas que dedicar párrafos y párrafos, pero especificar algo más. Pues la participación de las familias, pues porque dentro de este trabajo, como lo vas a poner al final, pues contar si vamos a contar con su colaboración para algún tipo de actividad o si vamos a contar con ellos a nivel de que se va a realizar al final de curso y entonces en la tutoría se comentarán los resultados. Algo un poco más específico, ¿vale? Porque lo que has dicho la verdad es que no aporta nada al caso práctico. Luego, cuando hablas del estadio evolutivo, le dedicas 4 párrafos. Entonces, el estadio evolutivo lo tienes que hacer con más agilidad. Es mejor que este espacio lo guardes para otros puntos porque este es excesivamente denso. Y aparte, hablas de aspectos sobre a nivel afectivo, a nivel social, pero curiosamente, a nivel de cómo tienen desarrollado el lenguaje, no especificas. Y precisamente, la expresión oral y el lenguaje es lo que nos ocupa en esta unidad. ¿De acuerdo, Virginia? Entonces, pensemos que no es una programación didáctica, que en la programación contamos los estadios, No, tenemos que ir más al meollo de la cuestión, tienes que ir más a lo que está íntimamente relacionado. Luego comentas las competencias, pero solamente las mencionas. Me hablas que vas a tratar la comunicación lingüística, la competencia digital, aprender a aprender y el sentido de iniciativa. Pero ¿cómo lo vas a trabajar? ¿O qué aspecto de esa competencia vas a tratar? ¿Vale? Porque las competencias ya sabes que están determinadas a nivel de etapa. Entonces se van trabajando progresivamente y al final de la etapa tienen que haberse visto plenamente. Entonces, en este caso que estás en tercero de la ESO, pues decir, pues dentro de la comunicación lingüística, en este caso vamos a trabajar específicamente pues cómo organizar un buen discurso o vamos a trabajar el mejorar el lenguaje o el evitar coletillas. ¿Vale? Entonces, comentar la comunicación lingüística, qué aspecto, qué competencia
O sea, ¿qué parte de esa competencia vamos a tratar especialmente? Porque a lo mejor en tercero de la ESO te interesa trabajar, por ejemplo, cómo organizar un discurso y en cambio en primero de la ESO trabajar las coletillas, ¿vale? Entonces, de esa manera, al final se completará esa competencia global. Luego, la competencia digital, pues decir, bueno, pues es que resulta que vamos a generar un noticiero, un telediario, vamos a generar noticias y nos vamos a grabar con el móvil y luego vamos a editar esa grabación. ¿Vale? Pues entonces comentar un poco, pues lo que vamos a trabajar en la competencia digital va a ser un poco editar grabaciones de expresiones orales que estemos realizando, o vamos a trabajar la competencia digital porque vamos a utilizar elementos como el ordenador para dar difusión a un periódico digital que generemos. ¿De acuerdo? Entonces, ver un poco qué parte de esa competencia digital vamos a trabajar. Lo mismo con el aprender a aprender. Entonces, ese aprender a aprender que vamos a ver. El hacer esquemas, el ser autónomos a la hora de buscar información, el saber diferenciar distintos tipos de fuentes. ¿Vale? Entonces, podemos concretar qué competencia vamos a trabajar. Luego pasarías a los tipos de objetivos, ¿vale? Entonces, en los tipos de objetivos, hacer una reflexión o un recuerdo de qué currículo estamos empleando, ¿vale? A cuál acudimos para tomar estos objetivos. Es importante no volver otra vez a repetir cosas, pero sí hacer un recuerdo. Lo que no he visto, porque hablas de objetivos que pretendemos a lo largo de esta unidad, objetivos de área, entonces queda un poco desordenado. Tenemos que ir de forma ordenada, es decir, primero los objetivos que tomamos de la norma y luego qué objetivos marcamos nosotros, ¿vale? Para que se vea la concreción curricular, que voy de lo más amplio a lo más concreto, hasta mis alumnos. Los objetivos tienen que estar íntimamente relacionados con el trabajo y con los contenidos que vaya a marcar. Entonces, pues si estamos marcando unos objetivos de participación en debates, coloquios, conversaciones, pues los objetivos didácticos irán en esa línea, ¿vale? Entonces, aquí el objetivo podríamos decir que prácticamente no lo has determinado, porque hablas de igualdad, desarrollo de hábitos, es decir, estos objetivos son como más relacionados con las competencias, con los elementos transversales, pero no veo la relación directa con tus objetivos didácticos, ¿vale? Los objetivos didácticos son la base y el fundamento de una unidad didáctica, porque son las capacidades que quieres que se trabajen. Entonces, aquí tienen que venir bien detallados y claramente fundamentados. Vale, a ver, en el chat te he propuesto algunos de los objetivos. Yo en principio lo había planteado para primero de la ESO, ¿vale? Pero bueno, que se podrían extrapolar, no creo que sean muy básicos. Pero para que veas un poquito. Utilizar el lenguaje oral como instrumento para construir conocimientos y resolución de conflictos. Es decir, lo había vinculado con la serie de utilizar el lenguaje como una forma de diálogo, porque lo estaba relacionando con competencias relacionadas con el respeto hacia los demás, con la vida social, intentar evitar el bullying dentro de los centros educativos, el que sepan tratar un conflicto a través del diálogo y no con un enfrentamiento, ¿vale? Entonces, le había dado yo esa orientación. Entonces, para que veas un poco cómo esos objetivos están también relacionados con ese tipo de competencias y de niveles más relacionados con el ámbito de la convivencia del centro educativo, ¿vale? También un poco vinculados con los objetivos que se marcarían para primero de la ESO, pues por ejemplo, respetar e identificar rasgos orales propios de cada región, pues el seseo, cuestiones un poco más vinculadas a nivel de contenidos. Entonces, por eso esos objetivos didácticos son como más conceptuales, más relacionados con objetivos propios del currículum, y otros que están más relacionados con competencias.
evitar el uso de apostillas durante el discurso, conocer el proceso de elaboración y difusión de un medio de comunicación, ¿vale? Como por ejemplo un telediario, fomentar recursos tecnológicos, aquí estaríamos relacionándolo con las TIC, muy importante, desarrollar la creatividad, la iniciativa y la autonomía, fíjate lo de la iniciativa y la autonomía que es muy importante con la LOMCE, entonces para que veas cómo los objetivos se van alternando. ¿De acuerdo, Virginia? ¿Algún comentario al respecto? Coméntame. A ver, los objetivos del currículum es muy difícil que los tengas memorizados, ¿vale? Entonces sí que puedes hacer mención a los objetivos, o sea, el decreto, como te he dicho, mencionar el decreto de donde los has obtenido y si tienes, pues a grandes rasgos, nociones sobre qué objetivos se van a trabajar, ¿vale? Pues entonces hacer una breve referencia, pero yo entiendo que textualmente no los vas a saber. Entonces, puedes decir que los vas a extraer de ahí, que vas a trabajar pues ese bloque de contenidos o objetivos que están relacionados con tal, pero a nivel de copiarlos textualmente, como no cuentas con ningún documento, pues no vas a poder consultarlo y por lo tanto vas a hacer referencia a toda tu memoria y la memoria ya la tienes bastante saturada con lo que son los distintos temarios, ¿vale? Pero sí hacer un pequeño guiño de dónde los extraes, dónde los sacas y qué referencias tienen. ¿Vale? Si no te dijeran el curso, ¿vale? Porque no sabemos muy bien cómo los van a plantear. Si no te dijeran el curso, yo lo que siempre os recomiendo es que seáis un poco listos y os vayáis a un curso que conozcáis. Pues, por ejemplo, el mismo curso que hayas hecho la programación, porque te sonarán más los objetivos. ¿Vale? Entonces, de esta manera te puedes un poco sentir más segura porque te sonarán más los objetivos. ¿Vale? Esto sería así un poco de truquillo. Luego pasas a trabajar las actividades, ¿vale? Entonces las actividades realmente están bien planteadas porque hablas de, sobre todo, centrarte a nivel de géneros periodísticos, de la noticia, o sea que tratas contenidos a nivel de cambio climático, noticias sobre el bullying. Entonces, fíjate que las actividades que has hecho son muy variadas y te quedarían como muy bien si las hubieras relacionado con objetivos como los que yo te propongo. ¿Vale? Porque, por ejemplo, si vas a trabajar noticias sobre el bullying, pues te vendría muy bien cómo trabajar el conflicto. Aunque yo realmente las actividades relacionadas con el conflicto, en lugar de a través de noticias, lo había hecho a través de una especie de roleplay, ¿vale? O de establecer una serie de protocolos entre todos, ¿vale? En la clase establecer un protocolo de actuación. Pues, ¿qué ocurre ante una situación de conflicto, ante una situación de estas? Pues, ¿quiénes son los participantes? Identificar los participantes, identificar qué papel tienen en cada uno, establecer incluso una búsqueda de un mediador que pueda intervenir en ese conflicto, qué pasos tendremos que dar, o sea, establecer un protocolo de actuación que serán como unas reglas de juego para que los alumnos las tengan. En esas reglas de juego se establecen qué expresiones vamos a evitar, qué expresiones vamos a trabajar, ¿vale? O sea que esas reglas del juego están también relacionadas y vinculadas directamente con el lenguaje, no solamente con una cuestión de tutoría, sino también decir, bueno, pues vamos a evitar un lenguaje agresivo, vamos a evitar una serie de palabras malsonantes o los famosos tacos, ¿vale? Que se suelen utilizar. Entonces, de esta manera trabajaría la expresión oral. Luego también a través de generar un periódico digital, ¿vale? Tú en tu caso, pues te habías centrado en realizar como una especie de noticiero o hacer crear noticias. Bueno, pues lo mismo. ¿Qué pasos, qué partes tiene? ¿Qué tipo de lenguaje utilizan? Analizar un telediario, ¿vale? Para primero establecer ese análisis y luego crear uno propio. ¿De acuerdo? También puedes ver, por ejemplo, que yo había establecido también actividades
cómo variar el tipo de, según el tipo de noticia, qué tipo de vocabulario utilizaremos, y según también el tipo de noticia, según el tipo de medio que se utilice, cómo cambia el lenguaje, ¿vale? Como nos estamos centrando en el lenguaje oral, contraponerlo, por ejemplo, a un lenguaje escrito. Entonces, establecer que, por ejemplo, en la unidad anterior, pues habíamos trabajado el lenguaje escrito y ahora vamos a trabajar el oral y vamos a hacer una contraposición. De esa manera, lo que es el aprendizaje del alumno es sumativo y también se establece una continuidad en su aprendizaje y una relación entre contenidos. ¿Vale, Virginia? ¿Ves todas las ideas que te estoy proponiendo, verdad? Sobre todo lo que tienes que hacer es que se vea que hay un sentido en ese trabajo, o sea que no es cuestión de, venga, tengo esta serie de apartados y tengo que completarlos, queden como queden. No, esos apartados tienen que tener un sentido y tienen que encajar. Entonces, cuando hagas las actividades, que encajen con el trabajo completo, con los objetivos que has establecido, con las competencias que pretendes, ¿vale? Si tienes unos principios metodológicos, que el alumno es el protagonista, que el alumno es ¿ves? Que hablabas de aprendizaje significativo, que sea una forma activa y participativa, lo más activa y participativa posible. Pues entonces que lo que decíamos, los alumnos sean los que realmente realicen esas actividades, que no sea una clase magistral, sino que sean actividades dinámicas. Luego hablas de que estableces 11 sesiones, ¿vale? Los espacios, me hablas de el aula de informática, el salón de actos, el patio. Bueno, pues un poco vincúlalos, ¿vale? Que se vea un poco la relación. Pues el aula será donde desarrollemos la mayoría de nuestras clases. El aula de informática la tenemos reservada una vez al mes, por lo tanto acudiremos, como te van a durar un mes entero, pues acudiremos en una sesión o acudiremos en 2 sesiones. O el salón de actos, realmente para qué lo vas a utilizar, para dar salida, por ejemplo, para grabar el noticiero, o vale, que se vea un poco la relación de para qué vas a utilizar ese salón de actos. El patio, lo mismo. Vale. Sí, pero es mejor yo creo que es más significativo, creo que vas a aprender más habiendo hecho este documento y ahora analizándolo, a que realmente yo ahora te estuviera contando todo esto, ¿vale? Porque así, de esa manera, lo ves con más sentido todo. Y luego estableces los criterios de evaluación, que claro, lo que te he dicho, como no había unos objetivos claros, pues los criterios de evaluación están bien, pero no se ve la relación con esos objetivos, se ven más con los contenidos que has establecido. Entonces, sobre todo, cuando estableces los criterios de evaluación, siempre os decimos que se puedan medir. Entonces, aprender a hablar en público. Es que eso es un objetivo, ¿vale? Porque es una capacidad. No puedes medir eso de aprender a. Entonces, ese sería un criterio mal redactado. Aprender a hablar en público en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. Bueno, pues entonces aquí lo que quieres realmente medir es si el alumno sabe adecuarse, ¿vale? Se adecua correctamente a las situaciones que corresponden en cada momento, o sabe cambiar de registro según se vaya solicitando a lo largo de una conversación. Has establecido unos criterios de evaluación, pero no has establecido unos estándares. Y ya sabes que van vinculados. Dentro de la LOMCE nos establece criterios de evaluación y en cada criterio un estándar o varios estándares. Entonces queda incompleto la evaluación. Esto es importantísimo, porque esta evaluación no tendría sentido. Luego has marcado unos instrumentos de evaluación, ¿vale? Que serían correctos, pues a través de la observación diaria, a través de las pruebas, una serie de registros, como por ejemplo en los debates, las actividades que se van generando. Luego mencionas los criterios de aprendizaje didácticos. Aquí sí que has mencionado los estándares. Pues sí, también pones realiza presentaciones orales, lo mismo. Realizar presentaciones orales es una actividad.
¿vale? No sería un estándar. Entonces, sobre todo, se ciñe al tema. Entonces, a ver, el estándar es algo que al alumno le vas a solicitar y que determina el nivel y la calidad de su aprendizaje para luego poderla puntuar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se establecen los criterios de evaluación, lo que quieres es medir como la capacidad, medir el objetivo que has planteado, y luego los estándares sería lo que concreta y especifica ese criterio. Entonces, si hablas de participa de manera adecuada en debates, coloquios, conversaciones espontáneas, y me dices participa activamente en debates, se ciñe al tema, no divaga, respeta las normas de cortesía, bueno, pues lo que tendrías que establecer sería dentro de ese debate, de ese coloquio, qué cosas vas a puntuar. Entonces, vas a puntuar la participación, vas a puntuar pues la estructura, más que se ciñe la estructura de ese debate, si respetas, si siguen los apartados, si no se salta ninguno. Respeta normas de cortesía que deben dirigirse a las conversaciones orales, ajustándose al turno de palabra, respeto del espacio. Entonces, pues en este caso las normas de cortesía establecidas. En este caso sí que estaría. El segundo sería el que fallaría. ¿Vale? Te voy a poner un ejemplo de las que había establecido yo. A ver, ahora aparecen. Este sería el criterio: reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia, cohesión del contenido. ¿Vale? Fíjate qué aspectos que realmente luego te salen en los contenidos de los alumnos. Los elementos verbales y los elementos no verbales. Y luego, a nivel de estándares, conoce el proceso de producción de discursos orales, valorando la claridad expositiva, la adecuación. Volvemos otra vez a los mismos. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos. Reconoce los errores de la producción propia y ajena, ¿vale? Para hacer también una evaluación, una autoevaluación. ¿Lo ves, Virginia? ¿Ves cómo vamos detallando en los estándares ese criterio? Lo vamos, digamos, desmenuzando. ¿De acuerdo? Te pongo otro ejemplo. Sí, en la evaluación es interesante responder al qué, cómo y cuándo, ¿vale? Entonces, el qué serían los criterios de evaluación que hemos comentado ahora, con sus estándares. El cómo sería cuando has estado estableciendo los instrumentos, ¿vale? Cómo lo vas a valorar. Incluso podrías comentar alguna cuestión relacionada con la calificación. Y el cuándo sería en qué momentos vas a evaluar, pues una forma continua, sumativa, ¿vale? Si vas a establecer la última sesión para una prueba escrita, cuestiones así de esa índole. Luego la conclusión, lo que hemos comentado antes, de sobre todo destacar lo más personal de tu trabajo, pues o bien una metodología o bien una actividad, que lo relaciones bien pues a nivel de las competencias o de objetivos fundamentales que se establecen en la normativa. Y sí que sería interesante que pusieras alguna referencia a la atención a la diversidad, aunque no te pongan, bueno, sería interesante poner lo de los porcentajes, sí, lo que te he dicho a nivel de la calificación. Y luego lo que te decía, a nivel de atención a la diversidad, aunque no te pongan ningún caso concreto, sí que es interesante que menciones que lo vas a tener en cuenta, que vas a dar una educación inclusiva. Entonces, el contar, pues, si vas a tener unas actividades de este tipo, si hay algún alumno que en algún momento determinado necesite un refuerzo, plantear actividades, pues, en las mismas actividades que tengas planteadas, pues con otra dinámica para que todos los alumnos puedan seguir el ritmo de aprendizaje propio.
¿Alguna cosita más? Muy bien. Pues nada, Virginia, que tengas mucha suerte para el día del examen y cualquier duda que te surja cuando vuelvas a revisar tu caso y la clase, pues nos comentas, ¿vale? Para ayudarte. Venga, que vaya bien, Virginia. Hasta la próxima.